hablamos de alimentación animal, el, el- el pilar fundamental de esa asignatura son los alimentos, porque nosotros vamos a alimentar a los animales justamente con los alimentos. Si no los conocemos, no podemos realizar una adecuada alimentación. Obviamente también tenemos que conocer a los animales, saber qué necesita cada animal, lo cual va a ir variando de acuerdo a la categoría, al sexo, a la especie, incluso con la raza varía lo que serían Claro, claro. lo que serían los requerimientos. Entonces la clase pasada lo que hicimos fue arrancar con análisis de alimentos. Vimos dos métodos que son los métodos de laboratorio más usados de rutina, que son el método proximal o de Winde y el método de Van Soest, que hoy vamos a hacer un pequeño repaso para que, porque esta en realidad fue la idea de la clase pasada, a volver a repasar un poquito. Ahí Fernando y Santiago nos van a ir ayudando, que ellos estuvieron en la clase y eh, me imagino que estarán dominando el tema, así que vamos a contar con su ayuda importante acá. Nos van a ir contando un poquito. Ahí está Santiago, prendió su cámara para que se lo vea mejor cuando habla. Eh, Así que bueno, ese repaso no nos va a venir mal. Cuando nosotros hablamos, vamos a hacer una aclaración y recordatorio cuando hablamos de análisis de alimentos, de esos métodos proximal y de Van Soest, son lo que se llama métodos fraccionales. ¿Por qué? Porque lo que hacen es determinar fracciones que a su vez me estiman los nutrientes. ¿Sí? Eso ya sería un recordatorio. Acuérdense que los nutrientes son las sustancias esenciales para la vida, por ejemplo, proteínas, lípidos, carbohidratos, minerales, vitaminas, ¿sí? Son entidades químicas. Yo puedo determinarlos químicamente. Pasa que la determinación en laboratorio de un nutriente es muy costosa, muy complicada, determinar un nutriente puro, ¿sí? Por ejemplo, medir cuánta proteína verdadera hay en un alimento, o medir, por ejemplo, cuánto almidón hay, que sería un carbohidrato, el almidón, cuánto hay en un alimento, es algo muy complejo que, que obviamente va a ser algo costoso, entonces de rutina no se realiza. Lo que se realiza son los análisis fraccionales que me determinan, como su nombre lo indica, fracciones de la materia seca que a su vez estiman los nutrientes. ¿Qué quiere decir que estima? Que me da un valor aproximado de un determinado nutriente. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, Fernando o Santiago, cuando hablamos, por ejemplo, en el método proximal de proteína bruta. ¿Se acuerdan qué es proteína bruta? Profe, yo no estuve en la clase pasada, pero miré hasta, creo que miré 40 minutos de la clase más o Ajá. menos, no la tengo bien, pero creo que era la cantidad de nitrógeno que por un porcentaje, algo así, puede ser. Sí, 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 por ahí viene. Es, y eso es otra cosita. Cuando nosotros hablamos de estas fracciones que nos dan los análisis de alimentos, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones, dos cosas. Por un lado, tenemos que definir a la fracción, decir qué es, por ejemplo, así como dijo Santiago, proteína bruta, qué es. Tenemos que definir la fracción. Y la definición de la fracción, esto vuelvo a repetir porque está en el video pasado, es una breve descripción del método de determinación. O sea, yo describo brevemente cómo se determina esa fracción, sin entrar en tecnicismos muy finos de laboratorio, pero hago una descripción muy superficial de cómo yo mido esa fracción. Entonces, por ejemplo, proteína bruta, decimos que es la cantidad del nitrógeno presente en el alimento que fue determinada por el método de Kiesdal
¿sí? Es un método que fue ideado allá por 1800 y pico, no me acuerdo exactamente. Entonces la cantidad de nitrógeno que es determinada por ese método multiplicada por 6,25. Y eso es proteína bruta, ¿sí? El nitrógeno está en el alimento, obviamente, porque estamos midiendo el alimento, que fue determinado por el método de Kiesdal, multiplicado por 6,25. Fíjense que yo no describí muy profundamente, o sea, simplemente dije, se determinó por tal método. No entré a mencionar cómo es el método. Y ahí estoy definiendo proteína bruta. ¿Por qué multiplico por 6,25? Porque se estima como término medio que las proteínas tienen un 16% de nitrógeno. Entonces yo midiendo el nitrógeno y haciendo 100 dividido 16, le adjudico a cada parte de nitrógeno 6,25 partes de proteína bruta, o sea, una equivalencia. Ese 6,25 viene de dividir 100 por 16. Y eso quiere decir que a cada parte de nitrógeno tengo una equivalencia de 6,25 partes de proteína, ¿sí? Estimativamente. Por eso yo mido el nitrógeno, lo multiplico por 6,25 y supuestamente esa sería la cantidad de proteína que tiene el alimento, ¿sí? Entonces ahí definí el método. La otra cuestión que tengo que saber es cuál es el significado nutricional de cada fracción. Por ejemplo, en el caso de proteína bruta, ¿cuál es su significado nutricional? Que me está estimando la proteína verdadera del alimento. Me estima el nutriente proteína verdadera. Pero también incluye en la fracción nitrógeno que puede ser de origen no proteico, que no cuenta como proteína. Entonces ese sería el error del método, ¿sí? Me está incluyendo también, o sea, el método de Kiesdal no me discrimina, no me diferencia el nitrógeno proteico de no proteico, me mide todo el nitrógeno. Entonces, en esa fracción proteína bruta, además de la proteína verdadera, yo también estoy contabilizando algún otro elemento que no sea proteína, ¿sí? Que contenga nitrógeno, pero que no es proteína. Ese sería el error del método. ¿Está? Por ejemplo, otra fracción, cenizas, ¿sí? Así se llama la otra fracción del método proximal o de Winde, cenizas. ¿Qué es cenizas? ¿O cómo se define a cenizas? Es lo que queda de la muestra de alimento luego de ser combustionada o incinerada a 550 grados centígrados en una mufla, donde se incinera o destruye todo el material orgánico, se volatiliza prácticamente a esa temperatura, y lo que me queda es el material inorgánico, ¿sí? Denominado cenizas. Eso sería la definición. Entonces lo que queda de una muestra, luego de ser sometida a 550 aproximadamente grados centígrados, eso se logra en una mufla, es como un pequeño horno de laboratorio que alcanza temperaturas muy elevadas, ¿sí? Quedándome el material inorgánico porque se destruye todo lo orgánico. Eso es la definición. El significado nutricional de cenizas es que es un estimador de los minerales presentes en el alimento. Cuando yo digo minerales, me refiero a toda la materia mineral desde el punto de vista nutricional, o sea, todo lo que los animales pueden aprovechar, ¿sí? Nutricionalmente. Porque hay también minerales que el animal no los va a poder aprovechar. Y ahí estaría el error del método, es que, por ejemplo, me incluye el sílice, que es un mineral. El sílice, para que tengan una idea, es la arena, ¿sí? Es un material totalmente inerte, porque con el sílice, por ejemplo, se hace el vidrio, material que no reacciona químicamente, por lo tanto el animal no aprovecha ese material, ¿sí? O sea que me incluye también, como error de ese método, me incluye todos aquellos materiales, minerales que los animales no pueden aprovechar, por ejemplo el sílice, ¿no? El sílice es el elemento mineral más abundante del planeta. ¿Está?
Eh, Después había un gran inconveniente que tenía el método proximal, que era con la fracción fibra bruta. No sé si Fernando, ¿vos estuviste en la clase? No, no recuerdo. Así que se durmió. Sí, Ahí profe, está, estuve en la Fernando. clase pasada. ¿Estuviste en la clase? No me acuerdo. Sí, la clase pasada sí. Hola. Se te escucha muy bajito. Capaz que estás con auricular, con el microfonito del auricular. Hola. Sí, ahí te escucho. Hola. Hola, ahí sí. Sí, 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 profe, estuve en la clase pasada. ¿Te acordás, Fernando, cuál era el gran inconveniente que tenía el método, o sea, la fracción fibra bruta en el método proximal? ¿Cuál era el gran problema que tenía? Si te acordás, si no te acordás, no importa. Sí, sí. Eh, ¿Sí te acordás o si te acordás no importa? ¿Por qué fue tu sitio? eh, ¿Cómo? estoy tratando de recordarlos. Si lo pienso un rato me va a salir, Dale. pero... O si no puede seguir usted, profe. Bueno, no hay problema. No hay problema. Eh, o sea, vieron que yo les voy mencionando, cada fracción que voy mencionando tiene un error, ¿sí? Vieron que yo le dije proteína bruta tiene un error que incluye el nitrógeno que es no proteico. La fracción ceniza también tiene ese error que incluye minerales que no son aprovechables por los animales. La fracción fibra bruta, que fibra bruta, ¿qué es lo que hace fibra bruta? Es un estimador, acuérdense, de lo que sería la pared celular, ¿sí? De las células vegetales, que es, estamos hablando del alimento. Los animales consumen principalmente alimentos de origen vegetal. En producción animal suministramos prácticamente alimentos de origen vegetal. La fibra, en este caso la fibra bruta, es un estimador de la pared celular, ¿sí? O dicho de otra forma, carbohidratos estructurales, como ser celulosa y hemicelulosa, ¿sí? Esos son carbohidratos o hidratos de carbono estructurales. Eh, Se incluye también otro componente que es la lignina. La lignina no es un carbohidrato, ¿no? Es un componente muy resistente a las degradaciones químicas. Entonces la fracción fibra bruta intenta estimar ese componente del alimento, esa pared celular, que es algo que los animales no lo pueden aprovechar directamente. ¿Quiénes pueden aprovechar la pared celular, celulosa y hemicelulosa? Por ejemplo, los rumiantes, ¿sí? Porque tienen en sus preestómagos, principalmente en rumen, microorganismos que sí degradan esos componentes. ¿Está? Eso sería parte del significado nutricional. Pero ¿cómo definimos a fibra bruta? La definimos como el residuo que queda de la muestra luego de someterla a dos hidrólisis, una hidrólisis ácida y una hidrólisis alcalina. Esa hidrólisis en realidad lo que tratan de hacer es simular lo que ocurre en el sistema digestivo de los animales. Tratan de simular los procesos digestivos, el pH ácido del estómago y el pH alcalino del intestino delgado. Entonces, supuestamente en esas dos hidrólisis se solubiliza el contenido celular donde están los demás nutrientes que a mí me interesan, proteínas, carbohidratos solubles, y me queda como residuo insoluble, en teoría, me queda la pared celular, que debería estar ahí, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, ¿sí? Esa es la descripción del medio. ¿Se me escucha? Porque me sale que se cortó mi conexión. No sé si alguien me puede confirmar si se me escucha. Por Profe, favor. Sí, sí, bien, sí, gracias. se escucha así. Porque me salió que se perdió la conexión. Entonces,
Eso es lo que me estima fibra bruta. ¿Cuál es el gran problema que tiene la fracción fibra bruta? Que la hemicelulosa es soluble en ácido. A pH ácido es soluble. Entonces, cuando yo hago esa primera hidrólisis, la hidrólisis ácida, la hemicelulosa de la pared celular se solubiliza y se va junto con el contenido celular. Se va como contenido celular, ¿sí? Se pierde. No me queda como el residuo que yo después voy a pesar y voy a medir como fibra bruta, como pared celular. Y luego cuando hago la hidrólisis alcalina, la lignina también se solubiliza, porque la lignina es soluble en álcali, ¿sí? Es soluble a pH alcalino, entonces también se solubiliza y se va como contenido celular, ¿sí? Y no me aparece como el residuo fibra bruta, ¿sí? Entonces ese es el error que tiene el método proximal con fibra bruta. ¿Dónde se agrava este problema? Cuando yo quiero analizar alimentos fibrosos, por ejemplo, una pastura, ¿sí? Que tiene mucha fibra, o sea, tiene mucha pared celular. Entonces yo al analizar con este método y realizar fibra bruta, ese error que yo voy a tener va a ser un error muy grande. Si yo, por ejemplo, analizo un alimento concentrado, después vamos a ver en clases sucesivas la clasificación de los alimentos, pero un alimento concentrado, por ejemplo, es el grano de maíz. Son alimentos que tienen poca fibra. Si yo analizo un alimento concentrado y hago la fracción fibra bruta, el error lo voy a tener igual, pero al tener poca fibra, el error es pequeño. Mientras que si yo analizo un alimento que tiene mucha fibra en su composición, como ser una pastura, ese error que voy a tener es grande, ¿sí? Por eso, cuando yo quiero analizar un alimento fibroso y quiero justamente medir o determinar cuánta pared celular tiene, elijo no el método proximal para ver fibra bruta, sino que me voy al otro método que es el de Van Soest. Justamente Van Soest, en 1963, lo que hizo fue, digamos, como que perfeccionar la técnica y realizar un mejor fraccionamiento de justamente los componentes de la pared celular, ¿sí? Él, por un lado, separa en un primer momento, somete a la muestra a un detergente neutro, ¿sí? Lo que hace esa reacción es separar por un lado el contenido celular y por otro lado la pared celular, lo que yo llamo o denomino como FDN, ¿sí? Que significa fibra insoluble en detergente neutro, porque justamente es lo que quedó como residuo, no fue solubilizado por el detergente neutro, ¿sí? Eso se llama fibra insoluble en detergente neutro, es la pared celular del alimento y está compuesto por celulosa, hemicelulosa y lignina. Sería un análogo a fibra bruta, solo que no tiene ese error de que se solubiliza la hemicelulosa y la lignina, ¿sí? Si yo continúo con ese método de Van Soest, posteriormente le realizo, le agrego otro componente que es un detergente ácido, donde yo voy a solubilizar la hemicelulosa, ¿sí? Acuérdense que la hemicelulosa era soluble en ácido, entonces cuando yo agrego ese detergente ácido, solubilizo la hemicelulosa y me quedo con un residuo compuesto por celulosa y lignina. Ese residuo se llama fibra insoluble en detergente ácido, ¿sí? O abreviado FDA, ¿sí? Y posteriormente, si quiero, puedo incluso separar la celulosa de la lignina. Si yo someto, y tengo dos caminos, dos alternativas. Puedo someter ese residuo que quedó, ese FDA, lo someto a ácido sulfúrico, eso me destruye la celulosa y me queda como residuo la lignina. O si no, la otra alternativa es someter a la FDA a permanganato de potasio en solución alcalina. Eso me solubiliza a la lignina. Acuérdense que la lignina es soluble en álcali.
y me queda la celulosa, ¿sí? Entonces el método de Van Soest lo que me hace es me optimiza, digamos, la parte de análisis de pared celular. ¿Mm? No quiere decir, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que una pastura yo no puedo analizar por el método proximal, está prohibido. No, 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 para nada. Lo que tenemos que hacer es usar criterio y decir, bueno, voy a hacer método de Van Soest para conocer pared celular y además puedo pedir del método proximal, puedo pedir que me hagan proteína bruta, ceniza, puedo pedir extracto etéreo, que es otra fracción que me estima el contenido lipídico, ¿sí? O sea, yo puedo pedir las determinaciones que yo quiero, puedo combinar los métodos. No quiere decir que el proximal tiene que ser estricto, tales determinaciones. No, yo puedo combinar, ¿sí? Pero no se queden con la idea de que está prohibido hacer el método proximal a una pastura, ¿no? Hay que hacerlo, pero con criterio. No es conveniente determinar fibra bruta del método proximal en una pastura porque voy a tener grandes errores, ¿sí? Así, sintéticamente, lo que sería análisis de alimentos, la primera parte que serían los métodos fraccionales. Hoy lo que quiero que veamos es un tema que no es muy largo, por eso me explayé un poquito con análisis de alimentos, con el repaso. Vamos a ver un poquito otra parte de análisis de alimentos, que es digestibilidad. No sé si están viendo ahí mi pantalla que estoy compartiendo. Sí, profe, se ve. Se ve perfecto. ¿La tiene en pantalla completa, puede ser, o no todavía? Sí, sí, en pantalla completa dice nutrición animal, digestibilidad. Nosotros la vemos, o yo al menos la veo chiquita, como que usted la está editando. Sí, 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 está en modo de edición. Ahí la estoy poniendo en pantalla completa. Ahora sí se ve perfecto. Ahí está. Bien, vamos a hablar de digestibilidad, que yo ya les había mencionado en clases pasadas. Digestibilidad no es lo mismo que digestión, ¿eh? La digestión, recuerden, eso vimos en la primera clase, es el proceso que ocurre en el sistema digestivo donde el alimento, estoy hablando de digestión, donde el alimento es desdoblado, por así decirlo, o disminuye la complejidad del alimento, tanto la complejidad química como el tamaño de la partícula, para una posterior mejor absorción de los componentes del alimento, es decir, de los nutrientes. Por ejemplo, una proteína, luego de la digestión, se desdobla en sus componentes que son los aminoácidos, ¿sí? Un carbohidrato, por ejemplo, el almidón, se desdobla en sus componentes estructurales, que es la glucosa. Un triglicérido, ¿sí?, que es la molécula de los lípidos, se desdobla en glicerol y ácidos grasos. Eso es digestión. Posteriormente, esos nutrientes, esos componentes del alimento son absorbidos. La digestibilidad no es un proceso, sino es una cualidad del alimento, por así decirlo. Fíjense que termina en dad, digestibilidad. Así como, por ejemplo, bondad, amabilidad. Es como una cualidad, por así decirlo. O sea, no se define como una cualidad, pero podemos comparar con ese término, ¿sí? A eso hace referencia, ya vamos a ir avanzando. Entonces vamos a posicionarnos un poquito dónde estamos. Fíjense que nosotros estuvimos hablando de los métodos fraccionales hoy, de el proximal y Van Soest, o sea, repasando, mejor dicho, estarían situados principalmente acá, en extracciones y digestiones, o sea, en métodos principalmente químicos, ¿sí? La digestibilidad estaría dentro de los métodos biológicos.
Porque lo que nosotros estamos midiendo es lo que pasa dentro del sistema digestivo del animal, ¿sí? Estamos midiendo qué ocurre. Y la digestibilidad, para ir avanzando un poquito, abarcaría digestión y absorción, ¿sí? Abarca ambos procesos. Ese primer proceso que yo les expliqué de digestión y también abarca el proceso de absorción. Esa digestibilidad se puede medir tanto in vivo, ¿sí? Es decir, en el animal se puede realizar la determinación, como in vitro, o sea, en el laboratorio, simulando las condiciones del animal. Acá tenemos diferentes análisis del alimento que nosotros podemos realizar dentro de los métodos biológicos. Hoy vamos a hablar de digestibilidad, ¿sí? Vamos a enfocarlo en digestibilidad. También hablaremos posteriormente de degradabilidad. Degradabilidad, cuando estamos hablando de ello, nos estamos situando exclusivamente en el rumen, ¿sí? Estamos hablando de los rumiantes. Y después vamos a hablar un poquito de los demás métodos, sobre todo de biodisponibilidad, ¿sí? Y también algo de balance. Pero son todos métodos biológicos, es decir, que miden fenómenos o sucesos que ocurren en el animal. ¿Sí? Los otros métodos, por ejemplo, me medían la composición del alimento. Acá me miden lo que ocurre en el animal con ese alimento. Ahí está. Y la digestibilidad lo que me mide básicamente es qué proporción del alimento que el animal ingiere desaparece luego de su paso por el tracto digestivo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo le doy de comer al animal una X cantidad de alimento, ¿sí? De esa X cantidad, ¿cuánto desapareció en el tracto digestivo? ¿Sí? Luego de que el alimento pase por todo el tracto digestivo, ¿sí? O puede ser también parcial. Ahora vamos a ver la clasificación de digestibilidad, pero me mide lo que ocurre o lo que desaparece en realidad de ese alimento luego de que pasa por el tracto digestivo. ¿Cómo va a desaparecer el alimento? ¿O por qué desaparece el alimento? No desaparece por arte de magia. O sea, desaparece justamente por los procesos de digestión y absorción. Por eso justamente yo les dije hoy, la digestibilidad abarca esos dos procesos, digestión y absorción. Es decir, a causa de eso el alimento desaparece del tracto digestivo y pasa a la circulación para que el animal lo pueda aprovechar. Es decir, que también se puede decir que la digestibilidad me mide la proporción o la fracción aprovechable de los alimentos, ¿sí? ¿Cuánto el animal puede aprovechar? Eso me mide la digestibilidad. O sea, se asume, es una presunción, se asume de que eso que desaparece fue digerido y absorbido y por lo tanto el animal lo puede aprovechar. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el resto. Es decir, ahí está. ¿Cuánto del alimento ingerido es digerido y absorbido? Eso me está midiendo digestibilidad, ¿sí? Acuérdense, es una cualidad, por así decirlo, del alimento. Cualquier duda, chicos, de esto que nos vayan entendiendo, pregunten, ¿sí? No se queden con la duda. Y ahí está también lo que yo les dije recién en el recuadro, es la proporción del alimento aprovechable por el animal. ¿Se acuerdan que también en la primera clase hablamos de un concepto que era valor nutricional o valor nutritivo de los alimentos? ¿Sí? Y que estaba dado, por un lado, por la composición nutricional de ese alimento, es decir, cuánto de los nutrientes tiene, o sea, qué proporción de nutrientes tiene ese alimento, pero también se considera cuánto se puede aprovechar de esos nutrientes. O sea, no me basta con decir, este alimento tiene tanta proteína bruta, ¿sí?
Porque puede ocurrir que un alimento tenga una alta proporción de proteína, pero si esa proteína el animal no la puede aprovechar, ¿cuál es el valor nutricional de ese alimento? Es bajo, ¿sí? Porque no me sirve de nada tener eh, tantos nutrientes, ¿sí? Y no poder aprovechar. Entonces, el valor nutricional es una combinación de la composición nutricional y la proporción de esos nutrientes que son aprovechables por los animales. ¿Está? Y esa proporción aprovechable justamente está dada por la digestibilidad. Bueno, estas también son otras, bueno, acá ya vimos que puedes medirse in vivo o in vitro. In vitro se conoce como el método de Tilley y Terry, que lo que hace es simular, ahora hay una pequeña descripción ahí del método. Y también lo que se puede hacer, como está acá abajo, es una estimación de la digestibilidad. Esto igual lo vamos a ver un poquito más adelante con ejercicios. Esto, fíjense, acá lo que nosotros tenemos es el valor de, ¿se acuerdan que yo les hablé hace un ratito de FDA, del método de Van Soest? Fibra insoluble en detergente ácido. Estos otros números son constantes, ¿sí? Son números constantes. Esto es una fórmula de estimación, hay muchas fórmulas, donde yo estimo simplemente conociendo el valor de FDA, reemplazando acá el valor de FDA en porcentaje, y resolviendo esta ecuación yo puedo tener una estimación de la digestibilidad, ¿sí? Fíjense que si nosotros observamos acá, a mayor valor de FDA, como esto está restando, está en el término que resta, mi valor de digestibilidad va a ser menor, ¿sí? Porque le va a estar restando 88,9. ¿Qué ocurre? La proporción de fibra insoluble en detergente ácido, o sea, la fibra en realidad insoluble en detergente ácido, es inversamente proporcional a la digestibilidad. O dicho de otra forma, cuanto mayor proporción de FDA tengo en un alimento, menor va a ser la digestibilidad, ¿sí? Está ligada inversamente proporcional a la digestibilidad, el FDA. Por eso es importante conocer este valor, determinarlo, ¿sí? Pero es simplemente una estimación. Hoy vamos a enfocarnos en el método in vivo. Y acá está también lo que yo les había mencionado, que la medición, ya estamos entrando en cómo se mide la digestibilidad. La medición puede ser, hablando de métodos in vivos, puede ser total, es decir, medir todo lo que, o sea, lo que ocurre en todo el tracto digestivo, ¿sí? O parcial, por ejemplo, medir en un determinado sector del tracto digestivo. Únicamente mido la digestibilidad de un alimento en ese sector. Por ejemplo, puedo medir lo que ocurre únicamente en el intestino delgado, ¿sí? Y una variante de este método parcial es el método in situ o in saco, que también lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos degradabilidad, porque ahí es donde se usa más este método in situ o también llamada in saco, que también te mide lo que ocurre en un determinado sector del tracto digestivo. A su vez, la digestibilidad puede ser aparente y verdadera, ¿sí? Dentro de la digestibilidad, la misma puede ser digestibilidad aparente, verdadera, ya vamos a ver también. Acá lo que vamos, primero estoy haciendo una introducción de las diferentes cuestiones. Y ahora les pregunto, a ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿a quién se le ocurre cómo se puede medir la digestibilidad en vivo? ¿Cómo sería? Si yo le digo a alguno de ustedes, a ver, vamos a medir la digestibilidad. ¿Cómo les parece que sería el método? ¿Cómo se imaginan? Así, básico, básico. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que medir yo para realizar la determinación de digestibilidad? Pesar cuánto alimento entra y cuánto sale. Si alguno tendría una idea general.
¿Y cómo peso lo que sale? De las heces. Exactamente, bien Santiago, perfecto. Se pesa, es bien simple, se pesa, o sea, parece simple pero no es. Se pesa el alimento que entra con el consumo, o sea, cuánto alimento consume el animal, ¿eh? Y luego se pesa cuánto alimento no fue digerido y absorbido, es decir, lo que sale con las heces. Las heces básicamente, o materia fecal, está compuesta principalmente por alimento que no fue digerido, ¿sí? O también alimento que pudo haber sido digerido pero no absorbido, ¿eh? Ojo, porque también puede ocurrir eso. Acuérdense que la digestibilidad engloba los dos fenómenos, digestión y absorción, ¿eh? No solamente digestión. Pero las heces no están compuestas solamente por alimento. También está compuesta por secreciones propias del animal, o sea, secreciones del sistema digestivo, y también hay componentes de los tejidos del animal, o sea, las células propias del sistema digestivo. Lo que ocurre es que el tejido que tapiza el interior de los intestinos, o sea, en realidad de todo el sistema digestivo de los animales, es un tejido muy delicado, muy laxo, muy débil, que se desprende fácilmente, o sea, constantemente hay un desprendimiento de tejido, en realidad hay una renovación, porque si fuese solo desprendimiento el animal se queda sin intestino. Hay una renovación constante del epitelio intestinal, ¿sí? Del tejido que tapiza el interior de la luz, sobre todo del intestino, pero de todo el tracto digestivo, y ese tejido que se desprende va a parar también a las heces, ¿eh? O sea que dentro de los componentes de la materia fecal o de las heces, también tenemos componentes que son propios del animal, ¿sí? Pero el esquema básico es así como dijo Santiago, medimos cuánto el animal consume y cuánto excreta. Así de simple, ¿no? Seguimos. Ahí está el esquema, sería cuánto el animal consume, mido cuánto consumió, ¿sí? En este caso puede ser en gramos, en kilogramos, etcétera, ¿sí? Cuántos, por ejemplo, gramos de materia seca consume, y después se mide cuántos gramos de materia seca excreta. O si no, también yo puedo hacer por fracción. Por ejemplo, puedo medir cuántos gramos de proteína bruta consume el animal, ¿sí? Y cuántos gramos de proteína bruta excreta el animal, ¿sí? O sea, puedo hacer para toda la materia seca del alimento o puedo hacer por fracciones de la materia seca. Puedo hacer para proteína bruta, puedo hacer para fibra bruta, puedo hacer para extracto etéreo, ¿sí? Y la fórmula para calcular digestibilidad, en este caso, vamos a empezar con la más simple, que es la digestibilidad aparente. Es muy simple, es una de las fórmulas más fáciles. Siempre en el cursado de la materia, y sobre todo cuando van a rendir, preguntan si hay que saber fórmulas. Y las fórmulas no hay que saberlas de memoria, uno se las termina aprendiendo con el tiempo. Pero es necesario comprender por ahí esta fórmula, comprenderla para entender, digamos, qué estoy midiendo en digestibilidad. A veces sí es necesario saberse la fórmula, pero no porque tengo que rendir bien, sino porque tengo que comprender cómo es, qué estoy calculando, ¿sí? Aparte es una fórmula muy sencilla, donde, como dijo Santiago, a lo consumido por el animal yo le resto lo excretado, lo que sale en materia fecal, dividido lo consumido, y eso lo multiplico por 100 para expresarlo como porcentaje, ¿sí? Así de simple, ¿sí? Y esto se llama digestibilidad aparente. Es la formulita más
sencilla de todas. Y acá tenemos que dentro de lo excretado, es lo que hablamos recién de la composición de la materia fecal, dentro de lo excretado, que vamos a llamar principios fecales totales, es decir, el total de la materia fecal, yo voy a tener por un lado residuos del alimento, ¿sí? Lo que dijimos de ese alimento que no fue digerido y por lo tanto no fue absorbido, o lo que fue digerido y no llegó a ser absorbido, lo que se va a llamar principio fecal del alimento. Y por otro lado tengo residuos del animal, ¿sí? Que yo les dije, las secreciones, las descamaciones. Acá también tenemos residuos bacterianos. Recuerden que yo tengo una gran cantidad de microorganismos, por ejemplo, en el intestino grueso, ¿sí? Esos residuos que no son del alimento, lo vamos a llamar principio metabólico fecal o principio fecal metabólico, ¿sí? Por ahí si no se acuerdan el nombre, no importa. Lo que sí es importante que ustedes comprendan que esa materia fecal va a estar formada por un componente que es del alimento y un componente que no pertenece al alimento, que proviene del propio animal o de microorganismos que están en el sistema digestivo, ¿sí? Que es, digamos, la fracción metabólica fecal, ¿sí? No es necesario que se acuerden exactamente de este nombre. Entonces, con ese conocimiento, pues si nosotros volvemos acá a la formulita, de digestibilidad aparente, cuando yo estoy realizando la resta, ¿sí? De lo que el animal consumió, yo le estoy restando todo, ¿sí? Le estoy restando lo que es del alimento y lo que no es del alimento, ¿sí? Entonces, este cálculo no es del todo exacto, ¿eh? O sea, no, en realidad nunca va a ser exacto, siempre van a haber errores, pero este es menos exacto que el otro método de digestibilidad, ¿sí? Por eso se llama digestibilidad aparente y la otra se llama digestibilidad verdadera o real, ¿sí? Porque acá yo le estoy restando. Por un lado, sí, lo correcto que sería lo que proviene del alimento, pero también le estoy restando lo que no es del alimento. O sea que le estoy restando de más. ¿Se entiende? Le estoy sacando lo que es del animal y eso no debería restarle a lo consumido. ¿Se entiende? Le estoy restando de más. Entonces ahí vamos al otro método, que es la digestibilidad real o verdadera, donde a lo consumido también, siempre a lo consumido, le voy a restar el principio fecal total, o sea, el total de la materia fecal, menos lo metabólico, o sea, menos lo que no es del alimento, ¿sí? Menos lo que proviene del animal. Y ahí me quedo con lo que es exclusivamente el principio fecal del alimento, o sea, me quedo exclusivamente con el alimento que no es digerido ni absorbido, ¿sí? En ese caso le estoy restando menos, porque yo a la fracción que resta, yo le resté una parte. Entonces, siempre, si yo le realizo a un mismo alimento las dos determinaciones, la digestibilidad aparente y la verdadera, siempre el valor de la digestibilidad verdadera va a ser mayor, ¿eh? Porque recuerden que en la aparente yo estoy restando de más a lo consumido, ¿eh? Estoy descontando cosas que en realidad no eran del alimento. ¿Se entiende? Estoy restando de más. La digestibilidad aparente subvalora la verdadera digestibilidad del alimento. Y ahora creo que tengo acá un ejemplito. A ver.
acá. Fíjense, por ejemplo, acá en estos ejemplos del cálculo, siempre primero voy a tener datos, ¿sí? Los datos de mi alimento, o en este caso del experimento. En este caso estamos haciendo un cálculo o una medición de digestibilidad de la materia seca, o sea, de todo el alimento. Tenemos que el animal consume 2 kilogramos de alimento, o sea, de materia seca, y excreta 0,5 kilogramos de materia fecal, ¿sí? Total. A su vez de esa materia fecal total, 0,1 kilogramos, o sea, 100 gramos, provienen del animal, o sea, son propios del animal, es decir, eso sería el principio metabólico fecal. Si yo me voy a la fórmula para digestibilidad aparente, a lo consumido, que son 2 kilos, le resto 0,5 kilogramos, que es lo excretado, sobre lo consumido por 100, me da 75% de digestibilidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que me está diciendo esta fórmula que el animal está aprovechando de ese alimento el 75%. El 25% restante se está excretando, o sea, este 0,5 kilogramos equivale al 25% que se pierde, que el animal no aprovecha, ¿sí? Mientras que si yo hago el cálculo de digestibilidad verdadera, fíjense que también la fórmula es muy parecida, lo único que cambia es que al componente que resta, ¿sí? Donde yo tendría acá la materia fecal total, le estoy restando el metabólico fecal. O sea que acá en realidad en vez de 0,5 me queda 0,4, ¿sí? Que le resto a 2. ¿Sí? Yo achico el sustraendo, sería el componente de la resta. Entonces el resultado va a ser mayor, ¿sí? En este caso, mi valor de digestibilidad real o verdadera es del 80%, que es en Profe, realidad una lo que... pregunta. Sí, sí, sí. ¿Cómo se sabe cuánto es lo que el animal sería no consume, esa parte que está agregada Esa del parte animal? está muy buena tu pregunta. Y eso en realidad ya se obtiene por estudios, o sea, se realizan estudios con marcadores donde de alguna forma se marca el alimento, ¿sí? Y luego se mide en la materia fecal qué es lo que, digamos, el animal está perdiendo, que es del alimento, y qué es lo que pierde propiamente de su metabolismo, o si no, también otra forma es que directamente el animal está en ayunas, ¿sí? El animal no consume alimento y se mide, porque seguramente algo va a ir excretando, algo va a ir defecando. Se mide eso que el animal está defecando y es del animal. Si el animal no está comiendo nada, ¿sí? Pero sigue haciendo Defeca, metabolismo. claro, defeca es algo propio del animal, ¿sí? Pero generalmente cuando nosotros hacemos las mediciones de digestibilidad, estos valores de la fracción metabólica, o sea, lo que es propio del animal, ya están establecidos. O sea, tenemos guías para los diferentes animales y te dice, por ejemplo, un cerdo de tantos kilogramos, etcétera, tiene tanta pérdida como componente metabólico fecal, ¿sí? Ya está establecido. Pero está buena tu pregunta, está muy buena porque, digamos, demuestra que estás entendiendo el tema y que estás analizándolo. Ujú. Sí, sí, era una duda. Decía, bueno, ¿cómo saben cuánto es lo que no Claro, es la comida? exactamente, sí. Sí, sí, sí. Está buena la pregunta. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió, profe. Bien. Entonces, fíjense acá que si yo comparo los dos valores, trabajé con el mismo alimento para hacer digestibilidad aparente y verdadera y obtengo diferentes valores de digestibilidad. Y en este caso la verdadera es mayor. ¿Por qué?
porque lo que yo le resto al alimento consumido va a ser menos, que en este caso va a ser 0,4. Y a su vez, fíjense que me daba como dato de este alimento que tenía un 20% de FDA. Si yo aplico la formulita que yo les mostré hoy, que era 88,9, acuérdense que este valor 88,9 y 0,779 son valores constantes. Directamente incluí acá el porcentaje de FDA y esto me da un valor de digestibilidad, si yo resuelvo esta fórmula, de 73,32%. No es el mismo valor que los otros, pero se acerca bastante. Se acerca bastante y es una forma, ahora vamos a ver ya para ir terminando, la principal técnica para medir la digestibilidad es algo costoso, algo complicado. Y fíjense que yo simplemente con una determinación del laboratorio, es decir, yo mandé una muestra al laboratorio, tengo el valor de FDA, yo puedo estimar de manera bastante aproximada el valor de digestibilidad de la materia seca, ¿sí? Sin necesidad de hacer todo el método de digestibilidad. Ojo que esta fórmula, en especial, en particular, esta formulita, es para alimentos fibrosos, ¿sí? Por ejemplo, las pasturas. Ya vamos a ver en su momento clasificación de los alimentos. A ver. Vamos a ir un poquito con las técnicas para medir la digestibilidad. Así como dijo hoy Santiago, que nosotros para medir digestibilidad tenemos que medir lo que el animal consume y lo que el animal excreta. La medición del consumo es la más sencilla dentro de la técnica porque simplemente yo contabilizo cuánto consume el animal. Por ejemplo, voy hoy y le ofrezco, o sea, coloco en el comedero 2 kilogramos de alimento. Mañana voy y veo cuánto quedó. ¿Comió todo? Bueno, consumió 2 kilos. ¿Quedó alimento? Recojo ese alimento, lo peso. Tengo 500 gramos. Bueno, hoy consumió 1,5 kilos. ¿Sí? Es fácil medir el consumo. Lo complicado es medir cuánto excreta el animal. ¿Por qué? Porque el animal no va a ir a un inodoro, a una cajita a excretar ahí. El animal excreta cuando se le da la gana, cuando se le ocurre, ¿sí? Entonces, tampoco podemos estar nosotros corriendo detrás del animal todo el día para juntar la materia fecal. Entonces, hay que recurrir a algunas técnicas que me permitan a mí poder recolectar, porque yo tengo que recolectar, así como mido todo el alimento que el animal consume, tengo que recolectar toda la materia fecal, ¿sí? Que el animal produce a lo largo del día. Además, la técnica se realiza durante varios días, 7, 10, 14 días, para tener una mejor estimación de la digestibilidad. No basta con hacerlo un solo día. Una opción que tenemos son las jaulas metabólicas, que como su nombre lo indica, son jaulas que lo que hacen es tener al animal, por así decirlo, no inmovilizado, pero sí permitir que el animal defeque en un solo lugar. No sé si se ubican las parideras de las cerdas. No sé si hay alguna pregunta o... No, ninguna pregunta. Ellos están en un lugar fijo, profe. O sea, En un están lugar fijo, exactamente. en su metro cuadrado que ellos ocupan nada más. Claro, donde tienen, a ver, si acá... Algo así, pero más chico. Sería algo así. Vieron que de un lado tiene el comedero, acá adelante estaría el comedero, ¿sí? Y atrás el animal siempre va a defecar en el mismo lugar, ¿sí? Entonces nosotros vamos y recolectamos la materia fecal en ese lugar, ¿sí? O sea, lo que no permite es que el animal se dé vuelta, que esté girando y obviamente permite que el animal se acueste, se pare, pero durante ese periodo que dura la medición, el animal tiene que estar en esa jaula metabólica, ¿sí? Profe, sí. ¿eso influye en cuánta cantidad de materia fecal sale del animal? No debería influir. Porque, por ejemplo, un animal camina, sí, por ejemplo, y ahí puede defecar más o menos. Sí,
Pero eso es un efecto físico de expulsión, digamos, en la materia fecal. Puede ser, sí, que esa actividad física estimule la defecación. Pero en este caso nosotros subsanamos ese problema teniendo al animal varios días, ¿sí? Porque está bien, esa actividad física puede estimular la defecación, pero de todas maneras el animal en algún momento tiene que defecar, ¿sí? O sea que va a defecar este contenido. Entonces eso se subsana teniendo al animal varios días, o sea, realizando la prueba a lo largo de varios días y luego realizando un promedio, ¿sí? Ok, perfecto. Sí, se entendió. Bien. Este método de suministro de alimento y recolección de materia fecal que se hace en jaulas metabólicas principalmente es para la digestibilidad total, o sea, la que yo mido, como su nombre lo indica, a lo largo de todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, ¿sí? Otro detalle a ver del uso de jaula metabólica, por ejemplo, se prefiere que sean animales machos en vez de hembra. ¿Por qué? Por las cuestiones anatómicas, ¿sí? La hembra tiene la vulva a la altura del ano, entonces el lugar de donde ella va a defecar, también ahí va a depositar la orina. En cambio, el macho tiene el pene en otro lugar, digamos, en otra localización, y la deposición de las deyecciones sólidas, es decir, la materia fecal, es diferente a donde elimina la orina. Entonces no se mezcla. Acá a mí me interesa únicamente materia fecal, ¿sí? Por eso, por unas cuestiones anatómicas, se prefiere al macho, ¿sí? Como animal experimental, ¿sí? Para justamente no contaminar esa muestra de materia fecal con la orina. Después, por ejemplo, las fístulas o cánulas, está acá como segundo ítem, son dispositivos que se colocan en el animal a través de una intervención quirúrgica y que me permiten acceder directamente a algún sector del tracto digestivo. Ahora ahí enseguida les muestro una foto donde se observa una fístula. Fístulas son dispositivos que me permiten meter la mano directamente dentro de las cavidades del animal, mientras que las cánulas son orificios más pequeños. O sea, no puedo meter la mano, pero sí puedo meter, por ejemplo, una pipeta para extraer material o una manguerita. Y en ese caso, con el uso de fístulas o cánulas, yo puedo hacer las técnicas de digestibilidad parcial, ¿sí? Donde yo puedo medir, por ejemplo, como les dije hoy, únicamente a nivel del tracto del intestino delgado. Es decir, yo coloco una cánula en la entrada del intestino delgado y otra cánula en la salida del intestino delgado. Entonces coloco el alimento por la cánula de la entrada y recojo lo que sería la excreción a la salida del intestino delgado. Y ahí estoy haciendo una digestibilidad parcial, ¿sí? Es decir, solo en un determinado sector del tracto digestivo, ¿sí? Vamos a ver la foto un poquito para que entiendan mejor. Ahí está, por ejemplo, fíjense, esto sería una fístula ruminal, ¿sí? Está ubicado a nivel del flanco izquierdo del rumiante, en el saco dorsal del rumen. Se coloca un dispositivo que esto tiene una tapa. Cuando yo quiero acceder al rumen, quito la tapa e introduzco la mano, obviamente con un guante y todo, ¿sí? Una vez que esto finaliza, que el experimento finaliza, se retira el dispositivo, se vuelve a cerrar el orificio, ¿sí? Se sutura y el animal continúa con su vida normalmente. Profe, Una pregunta. eso para hacer necesita algún tipo de operación, ese Sí, método de filtro. exactamente. Por eso le dije, es una intervención quirúrgica donde se realiza un orificio, obviamente con todas las técnicas de cirugía, no es que lo vamos en el campo y con un cuchillo, no. Le realiza un médico veterinario, ¿sí? Realiza la apertura del orificio, se coloca ese dispositivo. Los animales, esto por ahí lo ven con
con no muy buena cara la gente que es, digamos, que está del lado del proteccionismo animal, porque dicen que los animales sufren, obviamente, alguna molestia van a tener, pero si nosotros observamos a los animales, ellos siguen con su vida normalmente, no se mueren por esto, luego se retira ese dispositivo, es un dispositivo plástico, se lo retira y el animal continúa con su vida normalmente, ¿sí? Ok, Esto sería una fístula. perfecto. Otra técnica que tenemos es el uso de dispositivos recolectores, que para que ustedes entiendan de qué se trataría, compárenlo con un pañal descartable, o sea, se colocan como unas bolsas a nivel del ano del animal, unas bolsas sujetadas con arneses, con unas correas, y cuando el animal defeca, toda la materia fecal cae dentro de esas bolsas. Entonces eso me permite que yo pueda tener toda la materia fecal que el animal produjo a lo largo del día, ¿sí? Por eso la comparación sería con un pañal descartable que se coloca al animal y me permite recolectar esa materia fecal. O si no, también podemos recurrir al uso de los marcadores. Los marcadores son sustancias que se colocan en el alimento porque muchas veces el animal está a campo, no tenemos la posibilidad de usar los dispositivos recolectores, entonces va a ser muy difícil que yo pueda recolectar toda la materia fecal que produjo el animal. Más aún si hay varios animales en el campo, yo no puedo recolectar toda la materia fecal. Entonces se colocan en el alimento lo que se llaman marcadores. Los marcadores no son más que sustancias, por así decirlas, inertes. ¿Qué quiere decir? Que no van a ser ni digeridas ni absorbidas. Es decir, la misma cantidad de marcador que yo coloque en el alimento ingerido, o sea que el animal va a ingerir, me va a aparecer en la materia fecal. La misma cantidad, ¿sí? Si yo coloqué, por ejemplo, 100 gramos de marcadores en el alimento, cuando el animal defeque todo ese alimento que consumió, va a defecar la misma cantidad de marcador, ¿sí? Lo que se mide acá es la proporción del marcador. Más que la cantidad, se mide la proporción. Se mide qué porcentaje de marcador yo tengo en el alimento consumido y qué porcentaje de marcador tengo en el alimento excretado. Obviamente es de esperar que la proporción, el porcentaje del marcador, si yo coloqué, por ejemplo, por así decirlo, dando un número muy, muy rápido, el animal consumió 1 kilogramo de alimento con 100 gramos de marcador. O sea, en ese kilogramo yo tengo 100 gramos que corresponden al marcador. Y el animal me defeca 200 gramos de materia fecal, ¿sí? ¿Cuántos gramos? Ahí pregunto a la audiencia. ¿Cuántos gramos de marcador van a haber en esos 200 gramos de materia fecal? Repito el planteo. Yo le di al animal 1 kilogramo de alimento, ¿sí? Y dentro de ese kilogramo de alimento yo tengo 100 gramos de marcador. El animal me excreta 200 gramos de materia fecal, ¿sí? Y en esos 200 gramos de materia fecal, ¿cuántos gramos de marcador van a haber? ¿Qué les parece? Van a haber 100 gramos, creería yo. 100 gramos, exactamente. Si dijimos que justamente, bien, Alan, las condiciones del marcador, una de ellas es que no sea ni digerido ni absorbido. Entonces, la misma cantidad que el animal consume la va a excretar, ¿sí? ¿Estamos? Claro. Bien. Pero ahora si hablamos en términos de porcentaje, ¿qué porcentaje del marcador yo tengo en el alimento consumido y qué porcentaje de marcador tengo en la materia fecal? Si hablamos en términos de porcentaje. ¿Qué les parece? Consumió 1 kilo de alimento con 100 gramos de marcador. ¿Cuál sería el porcentaje en el alimento consumido? 10%. 10%. Y en la materia fecal, ¿qué porcentaje va a representar el marcador?
¿Representa el mismo porcentaje? No. Tengo 200 gramos de materia fecal, de los cuales 100 gramos son marcador. Claro, y sí, serían 10% también de materia fecal. No. Ahí sería 50% de marcador. Porque tengo 200 gramos de materia fecal, donde 100 gramos son marcador. ¿Entienden? Claro, sí. Lo que varía acá, o sea, estos fueron números así muy inventados, muy del libro, por así decirlo, para que ustedes vean, ¿sí? Para que hagamos un cálculo así con la mente nomás. ¿Eh? Lo que varía es la proporción del marcador, el porcentaje del marcador. ¿Sí? En el alimento, o sea, siempre va a ser la misma cantidad de marcador, pero como varía el alimento consumido y excretado, el porcentaje de marcador va a ser diferente. En el alimento consumido fue de 10% y en el alimento excretado fue de 50%. Entonces, con ese resultado, con esos valores, después con fórmulas, yo puedo llegar a estimar fácilmente la digestibilidad. ¿Sí? Esto es simplemente para que ustedes entiendan, digamos, cómo funciona el uso de marcadores, o sea, cuál es el razonamiento para decir, sí se estima la digestibilidad usando marcadores. Se mide la diferencia de concentración del marcador en el alimento consumido y en el excretado. Así de simple. Bueno, acá ¿se entendió el tema de marcadores? Sí, entendí. Al menos yo entendí. Bien. Profe, ¿podría repetir brevemente el tema de marcadores? Justo, no sé qué pasó, se cerró la reunión. Bien. Con el ejemplo, Santiago. Con el ejemplo. Cuando usted empezó a hablar de marcadores, yo salí de la reunión. Ok. Así, por arriba, para entenderlo. Sí, no hay problema. El tema del uso de marcadores, vamos a hacer un resumen así. Se usa para aquellas situaciones donde yo no puedo recolectar toda la materia fecal de los animales, porque, por ejemplo, están a campo. El animal está a campo y más aún tengo varios animales, entonces es imposible recolectar toda la materia fecal de cada animal. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos marcadores. Los marcadores son sustancias inertes, es decir, sustancias que no son ni digeridas ni absorbidas por el animal. Es decir, que si yo coloco en el alimento una determinada cantidad de marcador, esa misma cantidad de marcador va a aparecer en la materia fecal. ¿Sí? Aparece la misma cantidad. Si, por ejemplo, yo suministro en el alimento 100 gramos de marcador, en la materia fecal, cuando el animal excrete todo ese alimento que consumió, también van a aparecer 100 gramos de marcador, ¿sí? Porque nada de eso se digiere y absorbe. ¿Cómo se mide o cómo se estima entonces la digestibilidad en ese caso? Mediante cálculos o fórmulas, lo que se mide en realidad no es la cantidad del marcador, sino la proporción del marcador en el alimento consumido y en el alimento excretado, ¿sí? Y ahí yo di un ejemplo, bien así, simple. Si, por ejemplo, el animal consume 1 kilogramo de alimento, o sea, 1 kilogramo en realidad de materia seca, donde dentro de ese kilogramo yo tengo 100 gramos de marcador y el animal excreta 200 gramos de materia fecal, yo también voy a tener en esa materia fecal 100 gramos de marcador, ¿sí? Porque recuerden, es la misma cantidad. ¿Qué es lo que va a variar acá? El porcentaje de marcador, ¿sí? En ese kilogramo de alimento consumido, ¿qué porcentaje representan los 100 gramos de marcador? 10%. El 10%, creo, 10%. Porque hay 100 gramos de marcador. Exactamente, 100 gramos en 1 kilo, ¿sí? 100 gramos en 1000, 1000 gramos. Y en la materia fecal, ¿qué porcentaje representa el marcador? Yo tengo 200 gramos de materia fecal, de los cuales 100 gramos son marcador. El 50%. El 50%. O sea, el ejemplo es para que ustedes vean
cómo o por qué varía el porcentaje del marcador, ¿sí? Si es la misma cantidad. Varía porque el total global, o sea, el alimento consumido, y el total global de la materia fecal es diferente. Entonces, la proporción que representa el marcador varía, ¿sí? Con esos valores diferentes, después yo realizo cálculos y estimo la digestibilidad del alimento, ¿sí? Así no es necesario tampoco que sepan, o sea, siempre trabajamos más con el método, este que está acá, con el método convencional, ¿sí? Simplemente la cuestión de marcador les menciono para que tengan una idea de cómo se realiza digamos, el uso de esta técnica. Este método o sea, el tema de digestibilidad está muy bien explicado en el libro McDonald, en el libro de nutrición, uno de los libros de cabecera de la cátedra, que es McDonald. Ese libro está en la biblioteca, ¿sí? Así que ahí tiene muy bien explicado la cuestión de digestibilidad, habla mucho de los marcadores, ¿sí? ¿Quedó claro, Santiago? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora vamos a hacer una pequeña descripción o sea, ya describimos el método convencional, pero algunas características que justamente estuvimos mencionando. El método convencional sería el uso de la jaula metabólica. Fíjense, el periodo de colecta dura alrededor de 7 a 10 días, puede ser 14 días. Cuanto más días dura el experimento, obviamente es mejor, pero también obviamente voy a tener mayores gastos y también el animal está sometido a condiciones de estrés por más tiempo. Entonces siempre tratamos de lograr un equilibrio entre la duración del método, del experimento, ¿sí? Y, o sea, que no sea muy largo, pero que tampoco mis datos recolectados sean muy pobres. Entonces buscamos un equilibrio. En este caso, lo que se hace previamente a lo que es la fase de experimentación propiamente dicha, lo que se denomina un periodo de adaptación. Fíjense que menciona acá en este caso que la dieta que yo voy a evaluar suministro 2 semanas antes de la prueba. O sea, ya empiezo a suministrar la dieta al animal 2 semanas antes, sobre todo si es una dieta nueva, ¿sí? Es una dieta que el animal no está consumiendo. ¿Para qué hago eso? Para que el animal se adapte a esa nueva dieta, para evitar cualquier problema que pueda tener, cualquier trastorno digestivo. También para hacer, por así decirlo, como una especie de purgado, o sea, eliminar cualquier resto de otro alimento. Tener la certeza de que lo que está dentro del sistema digestivo del animal es únicamente el alimento que yo quiero evaluar, ¿sí? Eso se logra justamente con estas 2 semanas previas a la prueba. Y, como dijimos hoy, la medición se realiza con la colecta total, tanto del consumo y de las heces, ¿sí? Yo necesito saber, este es el método, el primero que yo les mencioné, el de la jaula metabólica, ¿sí? Tengo que saber cuánto es el total que el animal consume y cuánto es el total que el animal excreta. Ahí ya está la fotito que vimos de la fístula. Hablando un poquito de los marcadores, fíjense, ya mencionamos los fundamentos. Una de las condiciones que yo les había mencionado deben ser inertes, es decir, que no sean ni digeridos ni absorbidos. Obviamente que no sean tóxicos para el animal, ¿sí? Que no le ocasionen ningún tipo de trastorno, ¿sí? A eso se refiere que no sean tóxicos, no se refiere al ex o la ex novia. Que sean de fácil medición, porque después yo en el laboratorio tengo que medir ese marcador, ¿sí? Lo tengo que medir y no me conviene usar algún marcador que sea de muy difícil medición o determinación, y obviamente que también sea un marcador de bajo costo. O sea, no voy a usar polvo de oro como marcador, ¿sí? Por así dar un ejemplo, o polvo de diamante, ¿no? Uso elementos de bajo costo, ¿eh? A su vez, los marcadores, fíjense, acá está lo que mencionamos,
me permiten trabajar con una colecta parcial de las heces. Y hay una diferenciación, marcadores internos o marcadores externos. ¿A qué se refiere con marcadores internos o marcadores externos? Se refiere a que cuando yo digo marcadores internos, son sustancias que están en el propio alimento, que ya se encuentran en el alimento y que no son digeridas ni absorbidas por el animal, ¿sí? Por ejemplo, la que ya conocimos y mencionamos, que es la lignina, ¿se acuerdan? Componente de la pared celular, que yo le dije es totalmente indigerible, ¿sí? Es muy resistente a las reacciones químicas, por lo tanto la lignina puede funcionar como un marcador, en este caso interno. La sílice, que se acuerdan que yo le dije que es otro elemento mineral que también es totalmente inerte, y la ceniza insoluble en detergente ácido o en ácido, ¿sí? Que es una parte del componente mineral del alimento que justamente está ligada a la lignina y por lo tanto no es absorbida por el animal. O sea, en términos generales son componentes propios del alimento, o que están presentes en el alimento, pero que el animal no los puede digerir y por lo tanto absorber. Y los marcadores externos son sustancias que yo voy a agregar al alimento. Por ejemplo, el óxido de cromo, tierras raras. El que más se usa es el óxido de cromo. ¿Sí? Esa es la diferenciación entre marcadores internos y externos. Una breve descripción ya para ir finalizando de otros métodos, que en este caso serían los métodos in vitro. In vitro, por si no lo sabían, viene de en vidrio, o sea, como los instrumentos de laboratorio, la mayoría de estos artefactos que usamos son de vidrio, se usa el término in vitro, o sea, porque estamos haciendo en esos instrumentos de laboratorio, ¿sí? Estamos haciendo en el vidrio, por eso se dice in vitro. El de Tilley y Terry, que hoy les mencioné, son distintas variaciones. Una de ellas, por ejemplo, se junta fluido, se recolecta, mejor dicho, fluido ruminal, es decir, el líquido del rumen del animal, y se incuba con una muestra de alimento por 24 a 48 horas. Otra variante es usando pepsina y ácido clorhídrico. Ambos elementos están presentes en el estómago de los animales. La pepsina es una enzima que degrada las proteínas y el ácido clorhídrico también forma parte del jugo gástrico y tiene una de las funciones, por ejemplo, es justamente brindar las condiciones de pH ácido para que actúe la pepsina. Y lo que hacemos es medir la desaparición de la muestra, o sea, de esa muestra, cuánto se degrada. Esto siempre en laboratorio. Obviamente, como estamos hablando de métodos que yo estoy tratando de medir lo que pasa en el animal, siempre es mejor medirlo sobre el animal. Pero bueno, son variables más económicas. Y algunas variantes, por ejemplo, en vez de usar pepsina y ácido clorhídrico, se usa detergente neutro. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es la técnica de Van Soest, la utilización de detergente neutro para separar contenido celular, que sería el componente digestible, de la pared celular, que sería lo no digestible. Y otra variable de ese método es medir la producción de gas, ¿sí? Sobre todo, en este caso, se hace para medir la actividad de la degradación a nivel del rumen. En el rumen nosotros tenemos una intensa actividad microbiana, o sea, una gran actividad de fermentación donde se produce mucho gas. Entonces, se establece que a mayor producción de gas, ¿sí?, de esa fermentación, eso es un indicador de una mayor actividad microbiana, es decir, una mayor actividad de degradación del alimento. O sea, es un indicador indirecto de la degradación a través de la fermentación. O sea, a mayor cantidad de gas,
quiere decir que hay mayor fermentación, por lo tanto, tendría que haber mayor degradación del alimento. Y acá sería una, ¿cómo es? Unas imágenes nomás esto ya es lo último, para mostrarle cómo sería la técnica con la medición de la producción de gas. En este caso, estas personas están recolectando líquido ruminal de un bovino a través de una fístula. Ahí extrajeron el líquido ruminal. Profe, Sí, señor. una pregunta. Sí. En lo que es la fístula, ¿es un caño directo hacia el estómago? O sea, o hacia dónde está dirigido exactamente. En este caso, al rumen. ¿Sí? A los estómagos, al estómago principal. Al preestómago. En realidad, el rumiante, claro, ustedes no tienen esto, no vieron eso en sus materias. El rumiante, por ejemplo, la vaca, ¿vieron que se dice que la vaca tiene 4 estómagos? ¿Habrán escuchado? Sí, sí. Bueno, usted en la primera clase nos dijo que tiene un estómago general y 3 estómagos antes del principal. Tiene un estómago, no es general, sino estómago verdadero. Es el mismo que tenemos nosotros, que tiene un cerdo, etc. Ese es el estómago verdadero. Y tiene 3 preestómagos, ¿sí? Son 3 compartimientos previos al estómago verdadero. Uno de ellos, el más grande de todos, es el rumen. ¿Sí? Ahí está. Sí. El más grandote de todos es el rumen, donde se desarrolla la mayor actividad de fermentación microbiana. Ya lo vamos a ver en su momento cuando hablemos del rumiante. Vamos a tener una clase donde expliquemos la fisiología digestiva del rumiante. Sí. Pero básicamente en el rumen lo que ocurre es una intensa actividad microbiana donde principalmente se degrada la fibra. ¿Se acuerdan que yo les dije en la primera clase la definición de fibra como tal? Fibra, ¿sí? Son todos aquellos componentes del alimento que no pueden ser degradados por las enzimas propias de los animales, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vaca come pasto si no puede aprovechar la fibra? Tiene en el rumen, tiene microorganismos que producen enzimas que sí degradan la fibra. Esos microorganismos posteriormente van liberando sustancias propias de su metabolismo, ¿sí? Van liberando sustancias propias del metabolismo que el rumiante aprovecha, o si no también ese contenido ruminal que está lleno de bacterias, posteriormente cuando pasa al estómago e intestino, el rumiante digiere y absorbe los componentes de las bacterias. O sea que la alimentación de un rumiante está compuesta en una gran parte por bacterias. O sea, el animal se alimenta de componentes microbianos, ¿sí? Que se desarrollaron en un primer momento en ese rumen. Entonces, lo que estamos haciendo acá, el rumen se sitúa en el flanco izquierdo del animal, se sitúa acá en este flanco, a nivel del saco dorsal. O sea, el rumen tiene 2 sacos, uno ventral y otro dorsal. ¿Por qué hacemos la fístula en el saco dorsal y no ventral? Por el mismo principio que el acceso, por ejemplo, al tanque de combustible de un auto está en el sitio superior y no inferior, ¿sí? Si la fístula estuviese acá abajo, yo abro la fístula y cae todo el contenido, ¿sí? Simplemente por eso está arriba, ¿sí? Para acceder por el lado que no tiene líquido, que simplemente tiene gases, ¿sí? Entonces, en esta fístula, o con esta fístula, yo estoy accediendo al rumen. Estoy juntando el líquido ruminal. Este líquido verde que ustedes tienen acá, que están viendo acá, está completamente repleto de microorganismos. Está lleno de bacterias ruminales, que son las que realizan esa actividad fundamental y vital para el rumiante. Sin esto el animal se muere. Sin estas bacterias se muere. Entonces, esas bacterias son las que le van a suministrar gran parte del alimento a la vaca. ¿Está? Perfecto. Sí, sí. Ahora sí se entendió. Bien.
Esto posteriormente, este contenido ruminal que se extrajo, se lleva al laboratorio. Fíjense, acá está, se va a llevar en una conservadora, ¿sí? A una temperatura similar a la que estaba dentro del rumen. Esto está a unos 38 grados, para que no sufran un shock térmico y se mueran esas bacterias. Posteriormente, lo que se está haciendo acá es filtrar ese contenido para obtener únicamente el líquido, porque es más fácil trabajar. Filtro de partículas sólidas. Las bacterias igual pasan al líquido, ¿sí? Posteriormente, lo que se realiza es cargar este líquido a unas jeringas especiales donde también yo voy a cargar el alimento que quiero evaluar, ¿sí? Acá dentro de esta jeringa yo tengo el líquido ruminal y el alimento que quiero evaluar. Estas jeringas se colocan nuevamente en un lugar donde estén incubando a la temperatura del rumiante a unos 38 grados centígrados. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pasado cierto tiempo, las bacterias van a comenzar a fermentar el alimento y a producir gases. Fíjense que acá se está formando como una espuma. No sé si se alcanza a ver, en realidad está. Justo salió desenfocado el tubo, desenfocó el fondo. ¿Sí? Pero acá se ve como una especie de espuma, ¿sí? Esa espuma justamente ¿qué es lo que tiene? Cada burbuja tiene gas producido por la fermentación. Fíjense acá, cómo se observa como un burbujeo, formación de pequeñas burbujas, y vean cómo el gas va desplazando el émbolo de la jeringa. Entonces yo midiendo cuánto se desplazó el émbolo, mido la producción de gas que se realizó. Acá yo, mediante la escala graduada, puedo medir esa producción de gas. ¿Se entendió cómo es la técnica? O sea, midiendo el desplazamiento del émbolo de esa jeringa, yo puedo estimar cuánto gas se produce. Y bueno, y eso sería por hoy, yo creo que más que suficiente con respecto a digestibilidad. Voy a dejar de grabar.